Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y esta es la mesa de análisis sobre los asuntos coyunturales. Estamos en una nueva etapa política en el país. Si bien es cierto que la izquierda llegó a la presidencia de la República en el 2018, ahora una mujer se convierte en la primera mujer presidenta, pero además la primera emanada de un partido de izquierda. Podrá haber otras mujeres en el futuro, pero una de izquierda marca una nueva etapa política. Y esta nueva mesa de análisis me acompaña Miguel Ángel Ordóñez Rayón, Efraín Rojas Dávila, Ruth Salinas y el presidente municipal electo de Toluca, Ricardo Moreno Bastida. Miguel, pues momentos interesantes. Estamos en la discusión en las próximas horas de que se asignen los espacios plurinominales o de representación proporcional por parte del INE. Hay una discusión sobre representación. Morena dice que la Constitución los avala. ¿Qué escenarios planteas en esta composición? Se han dado a conocer ya posibles listas, incluso con nombres. Un gran dolor para Movimiento Ciudadano, quedaría fuera Dante Delgado. En el caso del Estado de México entran mexiquenses ya plenamente identificados. Y muchas gracias. Muchas gracias, José Alan. De la misma manera, por compartir esta mesa a Ruth, a Ricardo, a Efren. Bueno, yo veo dos escenarios, pero en cualquiera de estos dos escenarios no veo que le vaya bien a la oposición. Si se da el escenario de la sobrerepresentación con la alta probabilidad de que el INE apruebe el proyecto que trae para el día viernes y que muy probablemente lo ratifique la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendríamos una fuerza política, más allá de que sean aliados o no, tendríamos a Morena como un partido casi hegemónico. Estamos hablando de un partido que no se había visto en su fuerza política desde los años 80. Y aunque esto suena fácil decirlo, la sobrerepresentación nos implica un nuevo sistema político. Justamente, coincido por ahí con algunos de los comentarios previos en esta mesa, lo único que diferencia a este escenario de partido casi hegemónico que lo veíamos en aquellos años en el PRI con el Morena de ahora es precisamente que a este nuevo sistema político le faltan pactos, le faltan acuerdos, le falta tarea política. Claro. Y en el otro escenario, en el de no representación, de cualquier manera, tenemos un partido mayoritario que con sus aliados puede hacer cualquier cosa menos cambiar la Constitución. En el escenario de la sobrerepresentación, solamente le faltarían 3 senadores para poder hacer cambios a la Constitución en todos los sentidos. Me parece que no se le complicaría a Morena hacer estos cambios, más cuando no llegarían figuras importantes, prominentes, como es el caso de Dante Delgado, por el tema de equidad de género en su partido, etcétera. Pero voy a apuntar algo que a mí me parece muy importante. En cualquiera de los dos escenarios, en el escenario de la sobrerepresentación, la oposición literalmente estaría perdiendo 40 años de competitividad electoral. 40 años. Y en un escenario de no sobrerepresentación, la oposición estaría perdiendo 30 años de competitividad electoral. Es decir, claro, no hay manera, por lo menos en los próximos 6 años, no hay manera de que se reponga de un duro golpe como el que está viviendo en estos momentos. Ricardo, tú eres presidente municipal electo de Toluca, pero has estado en temas electorales, conoces el asunto, y es que en los últimos días, semanas, también hay que decirlo abiertamente, se está comentando posiciones políticas, más que de un análisis electoral de fondo, porque cuando esta ley electoral y esa constitución benefició a PRI-PAN-PRD en la asignación de espacios, pues no había mucho fondo, y hoy que va a tener una mayoría pues avasalladora Moreno y sus aliados políticos, hay que revisarlo, ese tema.
¿Es un asunto político la discusión o es un asunto justificado temer a este gran número de representantes que va a tener Morena en los políticos? Mira, sin lugar a dudas, esta es una situación que no es novedosa. La fórmula de distribución de la representación proporcional, en el caso de la Cámara de Diputados, data de 1994, la del Senado de 1997, y se ha aplicado en diversos procesos electorales, de la forma como hoy seguramente el INE va a hacer la distribución de la representación proporcional de las dos cámaras del Congreso de la Unión. No hay duda de eso. Creo que se llevó mucho tiempo porque llevó hasta el límite los tiempos innecesariamente, y esto provocó un falso debate sobre si es legítimo o ilegítima la representación o la supuesta sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados. Y yo debo decir que esto en realidad no es una sobrerepresentación, es una alianza de gobierno y legislativa, compuesta por 3 partidos políticos, de lo cual sí compartimos un programa, sí compartimos determinadas reformas, pero tenemos independencia los partidos políticos de Morena, el Verde, el PT, y seguramente vendrán nuevos aliados, organizaciones de la sociedad civil que también se sumarán a este proyecto. Yo estoy muy contento porque lo dije en su momento, creo que electoralmente, lo dije en este programa, el PRI va a dejar de ser el partido que conocimos hasta hace unos cuantos años, y esta elección lo ha puesto de manifiesto. Ahora bien, yo creo que sí, efectivamente va a haber cambios significativos que implican un cambio de sistema político. El sistema político mexicano va a cambiar, de hecho está cambiando. Desde 2018, a la fecha ha habido cambios sustantivos. Viene ahora la revisión de otros aspectos de la vida política, el tema de la fiscalía, por ejemplo, el tema del Poder Judicial. Vienen otros aspectos que sin duda en su conjunto es un sistema político totalmente distinto. Y lo que más me agrada es que Morena, que es quien ha encabezado esta alianza política de gobierno y legislativa, lo ha puesto de manifiesto en las campañas. Ha sido su programa, se ha puesto a discusión de la gente, y la gente ha votado desde el 2018 por un programa político, y creo que esa es un muy buen rasgo característico de esta transición, de este cambio que estamos dando. Claro. Ruth Salinas es diputada electa en el Estado de México por Movimiento Ciudadano, pero también es una mujer que conoce la materia electoral. ¿Has visto la discusión, Ruth, a nivel nacional? Obviamente, pues hay las posturas muy técnicas y las posturas políticas ideológicas. A ver, los partidos políticos nacionales no entendieron cómo venían los convenios de coalición que precisamente iban a que Morena tuviera estos espacios que se están en discusión. Mañana va a comisiones en el INE y después irá al Consejo General del INE. Se ve muy complicado que pudiera haber algo distinto, y más que nada, yo creo que tendrían que apostarle a lo que suceda en el Tribunal Electoral por el Juez de la Federación. ¿Cómo entiendes esa discusión nacional? Por un lado, lo ideológico, y por otro lado, pues que así es la ley. Gracias por la invitación, Alan. Saludo a mis compañeros con mucho gusto. Y lo que observamos plenamente en Movimiento Ciudadano es una violación total a la ley. Y quiero contextualizar muy puntual. Mientras que a Morena, que le están dando 60 senadurías, cada senador le está costando 408,000 votos. A Movimiento Ciudadano le está costando cada senador 1,300,000 votos, porque están dando 5 espacios, 5 senadurías. Esto es lo que está ocurriendo. Mientras que Movimiento Ciudadano obtiene la misma votación que el PRI y cada uno tiene 11%, al PRI le están dando 16 senadurías, a Movimiento Ciudadano 5 senadurías. Por lo cual vemos que no solo es absurdo, es ilegal, es antidemocrático. Lo que estamos esperando es que de aquí a que todavía sesiona el INE, pues pueda valorar con justa dimensión lo que es nuestro sistema electoral y no violar principios básicos. De no ser así, lo acabas de mencionar,
Estamos seguras y seguros en Movimiento Ciudadano que en la sala superior esto no va a pasar, porque en verdad no lastima Movimiento Ciudadano, no lastima un partido político, lastima a esos 6.5 millones de personas que decidieron que Movimiento Ciudadano les representen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. En el tema del senador Dante Delgado, no se está peleando un tema de género, lo que estamos peleando con justos razonamientos, por lo que acabo de exponer, es que Movimiento Ciudadano merece más de 5 espacios, por el número de votos que tiene, por la representación que tiene y porque la ley también es muy clara. Así que, sin duda, vamos a llegar hasta las últimas instancias. Esperamos todavía esta discusión en el INE, esperamos se corrija este proyecto que ha sido circulado y si no, estaremos dando la batalla en los tribunales. Claro, y es que lo que plantea Ruth es una parte de lo que está discutiendo a nivel nacional, que no se están tomando en cuenta los votos para la asignación y pues Morena dice, a ver, pues es que ustedes ganaron muy pocos espacios en las urnas. Repito, es muy fácil caer en el falso argumento de que cada partido debe tener la misma cantidad de diputados como porcentaje de votos. por el porcentaje de votos. Por una simple razón, en México vivimos un régimen mixto para la integración de la representación popular, es decir, se compite por distritos electorales una parte y por representación proporcional la otra. En sí misma la representación proporcional es la forma de acceso de las minorías al poder. ¿Y cómo se hace el reparto? Precisamente en función del número de votos, del porcentaje de votos que tiene cada fuerza política. No se puede integrar de otra forma porque entonces estaríamos distorsionando el sistema de composición de los órganos legislativos en este país, que ha sido sumamente ya discutido por el propio tribunal. Hacer lo contrario, debo decirlo, sería un golpe de Estado al sistema político mexicano el día de hoy. Y me llama la atención que varios exconsejeros del IFE y del INE ahora estén pidiendo hacer una interpretación de la ley que los lleva precisamente a eso, a generar un golpe de Estado. Yo no creo que el INE, a pesar de que Morena tiene muchas razones para estar en desacuerdo con varias determinaciones del INE, vaya a dar este paso. Hay un dictamen que se ha circulado, que se va a poner a consideración tanto de la Comisión como del Pleno en los próximos días, y no es otra cosa que llegar a la justicia ulpiana, dar a cada quien lo que le corresponde. Claro. Efraín, esta discusión es política, es técnica. ¿Cómo la entiendes tú también con tu experiencia política en el Estado de México? Gracias, buenas tardes a mi compañera y a mis compañeros. Yo creo que es una combinación de todo y viene a mi mente algo que en esta misma mesa se ha tocado desde sus diferentes sesiones. Urge una reforma electoral, simple y sencillamente porque estamos viendo que la realidad ha rebasado lo que tenemos escrito. Y hay muchas cosas que ya no vendrían al caso, trato de centrarme en esta parte. Evidentemente, la parte técnica, pues habla de distribución por partidos. Se les olvidó que la forma también de competir tomaba la manera de alianzas, de coaliciones. Se les olvidó. Y si ahora, como vemos, se da una interpretación literal de la norma, pues eso está conduciendo a lo que el INE ya está trabajando en su proyecto que está circulando, y es apegado a la letra de la ley. ¿Tiene que ver la forma en la que Sin embargo, la coalición? no necesariamente, porque la Constitución es bien clara, la distribución es por partido, o sea, no es por alianza política. Sin embargo, los que saben de leyes e invocan mucho esta expresión, el espíritu del jurista era que nadie pudiera tener una representación mayor y que hubiere consideraciones para esas minorías que en su momento representaban una auténtica oposición, Sí, cosa que ahorita no existe. claro. O sea, no hay ni oposición
ni del PAN, ni del PRI, ni del PT, ni del Verde, y tampoco, con todo respeto para mi amigo de Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Hay una visión totalitaria de un movimiento que está tomando forma de partido y se nos presentan circunstancias como esta que no veo que vaya a haber forma de modificar esas consideraciones, dado lo que está establecido en la Constitución. Claro. Habrá necesidad de una reforma para modificar eso. Miguel, ahora también estamos en el Estado de México, aterrizando el terreno estatal, por instalarse la próxima legislatura mexiquense. También hay medios de impugnación pendientes. Aquí los convenios de coalición permiten a los partidos políticos transferir votación. Esto permite que el Partido Verde tenga una votación muy alta, sea segunda fuerza hasta el momento con 10 votos, y que el PT también tenga hasta 8 diputados. También hay discusiones que dicen pues, cuántos votos en realidad tiene el Partido Verde, pero es otra discusión. ¿Qué escenario ves hacia la instalación de la nueva legislatura en el Estado de México con la composición actual, independientemente de que no descartamos que pudiera haber cambios en el próximo tribunal? Bueno, el escenario ya lo hemos comentado también aquí. Es un escenario más de lucha interna al interior de Morena que precisamente un escenario en donde la oposición esté buscando oponerse a las decisiones de la gobernadora. No veo una oposición beligerante o una oposición a la ultranza, veo en esta legislatura que sale y en la que entra, veo que los actores políticos y los posibles coordinadores de grupos parlamentarios van a entrar con ánimo de construir. Eso le va a facilitar mucho las cosas a la gobernadora. Me parece que hoy la tarea no es tanto de gobernanza al interior del recinto legislativo, sino más bien la tarea es lograr que el presupuesto se canalice a las cosas que verdaderamente se necesita hacer para resolver los problemas del Estado de México. Señalo ejemplos: seguridad pública. El otro ejemplo, lo que está pasando nuestros hermanos, por decirlo así, de alguna forma, de Chalco. O sea, ese tipo de situaciones que, independientemente si se previeron en otros gobiernos o no, a este gobierno le va a tocar resolverlo. La lucha política me parece que en el Estado de México sí se va a trasladar más a un tema de acuerdos presupuestarios que a un tema interno de lucha política. Ricardo, en el caso del Estado de México, de la próxima legislatura, ha sido testigo, yo creo que como muchos habitantes del Estado de México, sobre todo la clase política, de cómo se ha dado la discusión pues, por los cargos, por las coordinaciones parlamentarias. Esta tarde Morena ya tendrá un coordinador definido, aprobado por los diputados. Esta elección también dejó pues que la elección de que Nueva Alianza puede perder el registro, está en los tribunales. El PRD también está en las posibilidades de solicitar que se construya como partido político local en el Estado de México. Conoces bien cómo está la conformación legislativa. ¿Cómo será este escenario? Primero, legislativo y el saldo que dejó esta elección. Bueno, primero decirte que evidentemente el pueblo mexiquense depositó rotundamente su confianza en Morena y en sus aliados. Esto ha movido totalmente el mapa político electoral y esto también nos lleva a actuar con muchísima responsabilidad a todos aquellos que militamos en Morena. Dicho esto, hay que decirlo, no, la lucha no es al interior de Morena. Ningún militante de Morena impugnó la asignación de diputados de representación proporcional. Fue impugnada por el resto de partidos políticos. Incluso la primera determinación del Tribunal Electoral nos ha otorgado una curul más de la que nos había de 35 a 36 y no deviene de ninguna impugnación hecha por Morena, sino porque el tribunal observa que hubo una distribución incorrecta de ello. Evidentemente que cualquier persona en su sano juicio dirá que nosotros tuvimos algo que ver. No, porque casualmente y desde hace muchos años, en este tipo de asuntos, cuando se discute la representación proporcional, los tribunales utilizan una fórmula para poder redistribuir totalmente la lista, que es la jurisdicción total que tiene el tribunal para estudiar todo el contexto y no solamente lo que los partidos políticos o los ciudadanos reclamen en lo individual. De tal suerte que
Yo lo que veo es que tendremos una legislatura en la que la maestra Delfina tendrá una clara mayoría. Creo que va a haber acuerdos políticos importantes. Veo a dirigentes dentro de la oposición con mucha madurez en la posibilidad de lograr estos acuerdos y sin lugar a dudas esto también nos llevará a que los municipios también tengan saldos positivos de estos acuerdos políticos que se puedan lograr en la legislatura. Evidentemente que tenemos problemas, riesgos. Por cierto, me dio mucho gusto. Ayer antier se anunció que por fin en el Estado de México tendremos un alertamiento sísmico, por ejemplo, vía remota. Eso es una gran noticia para todas y para todos nosotros. El Estado de México en varias de sus regiones está dentro de la zona sísmica y no habíamos tenido este elemento. Es un dato muy importante por el tema de protección civil, pero no es el único tema que nos atañe. Las inundaciones en varias regiones del Estado de México precisamente en estas fechas. Yo lo he dicho hace unos minutos en las pláticas previas, el tema de San Mateo Atenco me preocupa mucho, es un tema que hay que ponerle mucha atención y desde luego también los temas de seguridad pública que indudablemente nos ponen en riesgo a toda la población del Estado de México y que requerimos un gran acuerdo para entrarle de frente a tratar estos asuntos. Ruth, tú seguramente buscarás ser protagonista en esta nueva legislatura, una legislatura en un gobierno distinto a cómo había funcionado, vamos, el sistema político del Estado, una mujer gobernadora, pues un escenario que se ha comentado, escenario pues que todos plantean que Morena tiene una mayoría en la que no requiere el apoyo de nadie ni de la oposición. ¿Qué mensaje decirle a los mexiquenses que creen que realmente Morena puede sacar lo que sea en la Cámara sin el apoyo de nadie? Alan, primero mencionar con lo que se ha comentado aquí en la mesa, que lo que se está buscando desde lo federal, reitero, lo que se piensa aprobar ante el INE, pues es una mayoría artificial excesiva. Y que lo que se tiene en verdad que cuidar es que el voto de las personas vale exactamente lo mismo. Y así como en lo federal, es lo mismo que buscamos en lo local. ¿Qué esperamos que se resuelva en las próximas horas en la Sala Toluca? Es que se le respete a Movimiento Ciudadano la votación que obtuvo y esperamos se corrija y nos den la diputación más que se está peleando para Movimiento Ciudadano, que sería 5, exactamente, por los votos que obtuvimos, nada más. Y con ello, mi querido Alan, sin mencionarte, el que realmente todos aquellos mexiquenses que pensaron en Movimiento Ciudadano como una opción distinta, que fue a las urnas solo, pues bueno, esos más de 700,000 votos estén representados también en la Cámara de Diputados local. Yo no veo que el problema vaya a ser relevante de Morena contra los que somos una verdadera oposición como Movimiento Ciudadano, sino los propios conflictos que va a tener Morena. Tan solo ahorita vemos a dos Morenas, dos grupos muy bien definidos, muy bien identificados, que están en esa pelea. Vemos también que el propio PT se divide, que ni siquiera un partido político del tamaño de ellos, pues están pensando en la unidad. Vemos también que el propio Verde juega con su propia agenda, no está jugando en una agenda directa con quien gobierna en el Estado de México. Y tenemos muchos ejemplos para ilustrarlo. Uno de ellos es que pareciera que la gobernadora está trabajando solas en los temas que sí le atañen y le duelen al Estado de México, lo que ha ocurrido en Chalco, el tema de seguridad, el tema de las carreteras, de los baches. Seguimos inmersos en un tema electoral y los gobiernos que hoy deben de estar dando resultados no lo están realizando. Ya vemos a presidentes electos escondidos, es como si no existieran. No, perdón, electos no, los que están en funciones. A los electos los veo más activos que los que están en funciones aún, desaparecidos. Vemos que no se está ocupando quien hoy va a ser legislador local en una agenda, en una construcción de agenda, sino, bien lo comentas, más bien en una división de partidos y seguramente es lo primero que se va a ver dentro de esta legislatura.
Decía hace unos minutos, Miguel, los temas de fondo que le preocupan a los mexiquenses. Ok, Morena y sus aliados van a ser mayoría en el Congreso local, pero ¿cuál debe ser el papel de esta mayoría? ¿Cuál debe ser su responsabilidad frente a los mexiquenses? Más allá de decir, tenemos los números suficientes para sacar el presupuesto, la cuenta pública, los intereses que políticamente revisan a la gobernadora. Pero ¿hacia dónde debe ir esa legislatura en tu punto de vista? Algo dijo Ricardo que me llamó poderosamente la atención y lo suscribo. Los resultados electorales le dieron la confianza a un partido político. Y ese debe ser un ejercicio de gran responsabilidad. Entonces, independientemente de cómo queden los coordinadores y todo eso, yo quisiera ver una legislatura que no sea la oficina de recepción de iniciativas del Ejecutivo y que como venga, simplemente le firme y pasa. ¿Cómo funcionó en algún momento, Efraín? Como funcionaba en algún momento y como hemos visto en estos años, también se aprendió rápido que funcionara así, ¿o no es así? Yo quisiera ver una legislatura que busque actualizar cuáles son los grandes problemas que tiene el Estado de México, cuáles son aquellos que habiendo sido vicios ocultos ahora se nos están presentando. El tema ambiental es una altísima prioridad. El tema de protección civil, movilidad. Ya no hablo de seguridad, porque tal parece que ya lo normalizamos, tal parece que ya el que figura el Estado de México en esos estados con las altas tasas que tiene, ya todo el mundo lo ve normal. Yo quisiera una legislatura que entienda cuáles son las prioridades del Estado de México y coadyuve con el Ejecutivo. ¿Para qué? Para que se orienten los recursos, las acciones y el apoyo a los municipios para atender eso que se requiere. No lo que piensa un burócrata ahí en una oficina, en donde de la manera más elegante diseña un plan, etcétera, etcétera. No, la realidad es como lo que constató Delfina el día de ayer cuando fue a Chalco. Yo quisiera ver que el GEM y los municipios se involucren plenamente en esas realidades. Efectivamente, pasó el proceso electoral y ahora Toluca, Metepec, San Mateo, los baches ya no caben. También en unos días termina agosto, inicia septiembre y con septiembre inicia la cuenta regresiva para los últimos 4 meses del año. Viene una nueva administración en cada uno de los 125 municipios. Algunos presidentes electos ya los vemos tratando de encontrar rápido pues un diagnóstico para los primeros meses. Antes funcionaba los primeros 100 días. Los presidentes municipales, algunos salientes, se van a reelegir en el cargo. ¿Cuál es la responsabilidad principal de quienes terminan y de quienes van a tomar el cargo pues, en 4 meses prácticamente? Bueno, la responsabilidad de los que salen es entregar un gobierno, cuentas totalmente transparentes de entrada, que no se guarde nada abajo del cajón, porque independientemente de que quienes reciben están obligados a revisar y hacer una serie de cosas, siempre es importante tener el municipio, recibir el municipio de la manera más transparente posible. Eso reduce mucho la complejidad de quienes toman el cargo y comienzan un gobierno desde cero. Y la responsabilidad de los electos no es el 1 de enero, la responsabilidad de los electos es desde ahora. Aquí tenemos el presidente de la capital del estado y sabe perfectamente que en estos meses es de construir proyectos, de tener perfectamente identificados a las mejores mujeres y a los mejores hombres para el gabinete municipal, preparar que todos estén debidamente certificados, identificar los números con los que va a recibir el municipio, hacer toda una auditoría de los problemas que enfrenta cada uno de los municipios. El ejemplo claro, Toluca necesita varios miles de millones de pesos solo para una cosa, la infraestructura de vial, entre 5.500, 7.500 millones de pesos tan solo para tener una infraestructura vial aceptable. Ese tipo de rezagos son los que ellos enfrentan desde ahorita. Claro. Por otro lado,
hay que decirlo también claramente, me parece que la principal tarea de los entrantes es lograr cabildear, hoy sí iniciar un proceso de preparar proyectos ejecutivos viables en donde vaya de la mano el gobierno estatal, el gobierno municipal y en algunos casos el gobierno federal. Y sobre todo estamos hablando de obras y proyectos de infraestructura metropolitana, que justamente si algo le ha faltado a la zona del Valle de Toluca, en general al estado, pero particularmente a la zona del Valle de Toluca, son proyectos de carácter metropolitano. Ahí está una de las tareas más importantes. Y es que desde ahora se observa que quienes son presidentes municipales de oposición a Morena van a construir la narrativa en los próximos años de que como el gobierno del estado es de Morena, el gobierno federal es de Morena y la mayoría legislativa es de Morena, no van a recibir los mecanismos presupuestales para dar respuesta. Y la presión sobre los alcaldes de Morena de que como tienen presidente de la República, gobernadora y diputados, no tendrían justificación para no dar resultados. Yo creo que van a ser narrativas políticas. Ricardo, vienen 4 meses, yo creo que no sé si más difíciles que la campaña o no, porque tenemos que construir un proyecto que dé respuesta a los temas que yo creo que la gente ve de manera más rápida que seguridad, que el tema, decía Efren, de los baches, y quizás un reordenamiento del gabinete, porque eso es natural. Casi siempre el que entra o crea más direcciones para meter más compromisos políticos, o reducir porque hay direcciones que quizás no funcionan, que quizás representan mayor gasto. En algunos momentos ha sido los temas de juventud, quizás del deporte, incluso en algún caso los hitos de las mujeres. ¿Cómo te estás preparando en estos 4 meses que faltan para que tomes protesta, rindas protesta? Bueno, primero, yo, contrariamente a lo que muchos creen, de que 6 meses entre que es la elección y el 1 de enero en que se toma posesión del cargo son muchos y que debería recortarse, creo que son adecuados para aquellos que nos gusta planear, para aquellos que queremos tener datos duros, para los que nos gusta estudiar la realidad de nuestro municipio, para quienes deseamos tener proyectos específicos que presentar a partir prácticamente del primer día de gobierno. Para mí estos meses han sido verdaderamente valiosos porque he encontrado tanto datos, números que me llaman mucho la atención y que me permite entonces sí planear, programar, etcétera. Yo creo que eso es una gran oportunidad que tenemos, al menos en el Estado de México, para poder planear, para poder saber, conocer la realidad del municipio, porque si bien en la campaña conoces la realidad física, a veces esto no corresponde con los números oficiales. Por ejemplo, yo creo que Toluca tiene un subregistro de su población y que va en el orden de 150,000, 200,000 personas y que este subregistro de la población también nos limita en recursos económicos, por ejemplo. Creo también, ya con un poco de datos en la mano, que no hemos orientado los recursos adecuadamente para abatir ciertos rezagos que constituyen la pobreza y que por lo tanto tenemos bolsas de dinero que no hemos sabido aprovechar, por ejemplo. Ha sido muy valioso saber cuál es la situación industrial por la que cruza Toluca, que es una de sus principales fuentes, no solamente de ingresos, sino de empleo para quienes vivimos en todo el Valle de Toluca. Creo que también esto me ha permitido conocer las finanzas públicas municipales, aunque sea por encimita en este momento, pero sí saber cuál es el reto que vamos a enfrentar y cómo tenemos que adecuar el dinero con la estructura gubernamental a efecto de que podamos disponer de mayor dinero, de mayor recurso para la ejecución en obra pública. Hoy conozco, por ejemplo, que tenemos un valladar, hablando de los baches, y yo hago un llamado, por ejemplo, a mis compañeros diputados, a que le pongamos un poco de imaginación y haya cambios en la legislación del acceso a algunos fondos, tanto federales como locales, para el mantenimiento de la infraestructura, porque, por ejemplo, hay un fondo federal muy importante para los municipios, FISEM, que solamente está diseñado para nueva infraestructura, no te permite acciones de mantenimiento. Y este constituye más o menos el 25% de los ingresos públicos municipales. Okay. Entonces creo que todo este tiempo nos sirve precisamente para ello. Anuncio contigo, voy a presentar 2 iniciativas ciudadanas
a mis compañeros diputados precisamente en este sentido, cómo podemos eficientar la administración pública. Hoy veo muchos problemas porque se han transferido facultades, obligaciones a los municipios, pero no se les han transferido los recursos económicos para poder materializarlas, y creo que eso tenemos que corregirlo. También hay medios de impugnación pendientes respecto a diversas elecciones municipales. Movimiento Ciudadano, tengo entendido que tiene algunos municipios. Entonces, mientras algunos presidentes municipales están pensando en cómo solucionar, partidos como Movimiento Ciudadano están esperando que se resuelvan favorablemente estos medios de impugnación. ¿Cuál es tu opinión sobre estos temas, Ruth? Sí, que tenemos que caminar de la mano, sin duda. No se pueden detener quienes ya son en este momento presidentes electos. Ellos tienen que estar con sus tareas de entrega-recepción, pero tenemos que defender también donde vimos pues claras violaciones. Y dentro del día de la jornada electoral, municipios como Tezcaltitlán, que además sabemos el tema de seguridad que presenta, temas como defendiendo nosotros Nopaltepec, Chiautla, donde ganamos, Tepotzotlán, que si bien están en los tribunales, sabemos que no va a ocurrir más allá. Pero tenemos también Ocoyoacac, que es más, cuando después del día de la jornada, la población toma la carretera México-Toluca por lo mismo, porque ocurrió un efecto, y lo platicábamos con las autoridades electorales, un efecto donde los gobiernos que están en este momento y que buscaban la reelección o que colocaron a su más allegado dentro de la elección, pues hicieron uso de todos los recursos para retenerlos. Entre ello, desde servidores públicos como servidores electorales, urnas que llegaban caminando después, rompiéndose esta cadena impugnativa después de las horas que se tenían que dar. Esto lo hacemos, Movimiento Ciudadano siempre ha creído en las instituciones, y en esta ocasión no es la diferencia. Estamos acudiendo a lo que se le llama los alegatos, las orejas, que bien se mencionan, que es un derecho además para cualquier partido político el que pueda ir a defender. Y otro punto que no queremos dejar fuera, el que la paridad también se vea respetada dentro de la conformación de los ayuntamientos. Sí, recordemos que nuestra ley menciona que si la vez anterior fueron los cabildos en su composición más hombres, en esta ocasión tiene que ser alterno. Esto es lo que estamos buscando también para quienes están impugnando. Se tiene que vivir ya en esta administración, bueno, en este cabildo, no en la administración, en este cabildo. Y estamos también acompañando a esas compañeras que, pues bueno, con su justo razonamiento, donde la ley además da la razón, podamos estar defendiendo. No es en todos los casos, tampoco son todos los municipios. Efraín, ¿cuál es el reto que en tu punto de vista, primero político, pero sobre todo en materia de gobierno, en los que deben enfocarse los presidentes municipales? Pues las grandes metrópolis las ubicas muy bien, el Valle de México, el Valle de Toluca, la zona oriente, pues con retos muy impresionantes en materia de agua en Ecatepec. ¿Qué observas para los presidentes municipales? ¿Cuál sería tu recomendación, que tienes buena visión para eso? Yo diría que en el escenario que enfrentamos y con la cruda realidad de los problemas y de las necesidades sociales que tenemos, urgiría hoy más que nunca a tener un gobierno estatal que haga de la política, que honre la política para articular con las autoridades municipales un solo equipo. Lamentablemente, en los años anteriores, ¿sí?, lo que se veía era que cada quien trabajaba por su lado. Por acá andaban los presidentes municipales con sus temas y por acá andaba el Ejecutivo Estatal con los suyos. Y lo más triste, no coincidían con las necesidades de la gente. Entonces, yo exhortaría a Delfina y a los presidentes municipales, a Ricardo,
y a los 125 que van a entrar a que construyan una red de comunicación, de articulación, para que realmente reconozcan, actualicen las grandes necesidades que tiene la población, porque finalmente la naturaleza y nuestra realidad histórica nos está mostrando que no nada más tenemos baches, tenemos problemas severos de infraestructura ya caducada, la infraestructura hidráulica en todos los aspectos. Los temas de movilidad no hemos visto que se modifiquen. Claro. Mucho tiene que ver porque efectivamente, Ricardo lo señala, ¿sí?, con toda certeza, se han transferido históricamente facultades, pero ni siquiera se les ha dotado de la norma en su totalidad y mucho menos de los recursos. Yo creo que ya basta. Claro. Vi con interés que por ahí el gobierno del estado estaba recuperando alguna práctica de regionalización en el ánimo de poder atender de forma más cercana. Tiene sus ventajas político-electorales, por supuesto que las tiene, pero buscamos privilegiar el trabajo y el beneficio de la gente. Yo hubiera deseado que en Chalco no se esperara hasta que llegara Delfina, como ocurrió el día de ayer, sino desde antes hubiéramos visto acciones de otra naturaleza, porque 20 días viviendo ahí en las aguas está complicado. ¿Qué opinión tienes? Aprovecho que toques el tema. ¿Qué opinión tienes de los sucesos como ocurrieron, la forma en la que los vecinos encaran a la gobernadora, su respuesta y el contexto de las imágenes? Mira, primero yo señalaría que mucho de esto son vicios ocultos que se tienen en nuestro estado, porque no son problemas que hayan surgido el día de ayer. Se ha señalado que en Chalco la administración estatal se comprometió a generar un colector y ahora resulta que ese colector parece ser que está tapado con basura. A mí me parece que debió de haberse dado alguna atención técnica, ¿sí?, mucho antes. O sea, no entiendo porque yo lo viví. Yo caminé, ¿sí?, en zonas inundadas, ¿sí?, en varias ocasiones. O sea, a mí no me lo platicaron y yo no lo he visto en la televisión, lo he vivido. No entiendo cómo 15, 20 días la gente puede estar ahí. Han sido muy pacientes. Y ayer los reclamos creo que fueron legítimos. Vi una buena actitud de Delfina en el sentido de entender, solidarizarse con la gente. Pero yo creo, y lo platicábamos al inicio, yo creo que la naturaleza y muchas de las circunstancias de nuestro país nos están llevando a entender que las administraciones estatales y las municipales tienen que modificar sus prioridades. Para mí, sí, sería más importante tener en este momento una Secretaría de Protección Civil con una visión preventiva que tener una Secretaría de Cultura, cuando eso es un error, y lo voy a decir aunque cause risa, es un error de las visiones neoliberales, porque la cultura debería de haber estado pegada, nunca desapego del tema educativo. Mejor vamos a crear una Secretaría de Protección Civil, vamos a fortalecer ese tema con los municipios, pues porque ahí están las realidades de lo que la gente está padeciendo. Miguel, ¿quiénes van a ser protagonistas en estas presidencias municipales que iniciarán en 4 meses? Seguramente ya has visto algunos electos que están haciendo trabajo mediático, político, de organización de su propio equipo. Algunos se van a reelegir y otros pues se van a su casa, aunque eran personajes políticos importantes. ¿Quiénes serán protagonistas y de los que salen, quiénes salen con un buen posicionamiento público? Bueno, no es una pregunta fácil, pero me parece que por la dimensión de la responsabilidad en el Valle de Toluca, vamos a hablar Valle de Toluca y Valle de México y por supuesto Valle Oriente. En el caso del Valle de Toluca hay 2 personajes que van a ser protagonistas, uno por la dimensión de la responsabilidad y otro porque es un personaje muy mediático y que ha sabido manejar muy bien su comunicación personal y su comunicación de gobierno. Me estoy refiriendo a Ricardo Moreno, presidente de Toluca, y a Fernando Flores, presidente de Metepec, reelecto. En el caso del Valle de México, creo que los personajes más mediáticos tienen la posibilidad de seguir creciendo, haciendo buena comunicación sobre todo y haciendo buen trabajo
político es Romina Contreras, sin duda alguna, Pedro Rodríguez, pero también en el caso del Valle de México, Raciel e Isaac Montoya pueden dar una buena sorpresa, están obligados a dar muy buenos resultados. Las condiciones, sobre todo de seguridad de estos municipios y insisto, los problemas metropolitanos los han rebasado, más allá de su capacidad o su deseo de hacer bien las cosas, los han rebasado. Y en el caso del Valle Oriente, yo creo que la protagonista, el protagonista o la protagonista no va a ser un presidente municipal, va a ser la gobernadora. Yo insisto en eso. Literalmente tenemos nosotros que por primera vez en décadas, el oriente del Estado de México se va a convertir en una zona de atención prioritaria para el gobierno estatal de Morena. Y me parece que ahí sí la gobernadora, más que los propios presidentes municipales, o detrás de ella los presidentes, van a ser los que tengan en sus manos el protagonismo ante los ciudadanos. Claro. Ricardo, pues Toluca es la capital del estado más importante del país, aunque Ecatepec pudiera ser el municipio de mayor tamaño poblacional. Ecatepec es un municipio que económicamente pues, es muy importante. Tlalnepantla, dicen la clase política de Tlalnepantla que es mejor ser presidente de Tlalnepantla que de Toluca, pues por la relevancia que tiene. Pero eso también te pone los focos, primero, de los medios de comunicación, de la clase política. Aquí están la sede de los tres poderes y te dan una presión, yo creo que adicional. ¿Estás preparado, Ricardo, para trascender y hacer historia respecto a anteriores presidentes municipales que a algunos pues, no les ha ido muy bien después de que dejan esta administración? Estamos preparados, no solamente en el terreno profesional. Conozco Toluca por todas sus calles, sus rincones, sus colonias, sus delegaciones. Conozco las principales necesidades de la gente. Creo entender cuál es el origen de las diversas carencias que hay en nuestro municipio y creo tener una fórmula para arreglarlo. Esto es, creo que sabemos hacer bien las cosas. Necesitamos articular cosas, como ya lo he dicho aquí, incluso en el terreno legal, proponer a la legislatura diversos cambios que no le atañen solamente a Toluca ni a la zona metropolitana de Toluca, sino a la generalidad de los municipios del Estado de México. Y también sé que voy a ser sujeto de muchas presiones, internas y externas. Pero creo que esta es una gran oportunidad de poner en el centro el capital político que hemos acumulado durante muchísimos años. Debo hablarlo, como lo he dicho siempre, con verdad y con responsabilidad. Yo hace muchos años cumplí mi sueño de vida y hoy quiero poner al servicio de Toluca todo este bagaje de conocimientos, de arte de la política para sacar a Toluca adelante. Esa es la verdad. Quiero hacer un papel digno, decoroso, terminar con este ciclo en el cual se ha envuelto Toluca desde hace ya varias administraciones, en que no solamente es un bache, sino es un gran bache el que hemos vivido en Toluca desde hace ya varios años. Por eso creo que políticamente tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Tenemos la confianza ciudadana, tenemos un margen de votos que nos permite con soltura también actuar, estamos bien legitimados, pero eso no hay que desperdiciarlo, al contrario, hay que saber incorporar a los trabajos a nuestros compañeros ediles, incluso de la oposición, para que juntos saquemos a Toluca del atolladero en que se encuentra. ¿Qué visión tienes de las necesidades de los presidentes municipales? Tú serás diputada, ¿cómo respaldarlos? Yo creo que el tema de seguridad no se puede minimizar. Recordemos hace algunos días declaración del secretario de Gobierno reconociendo públicamente que el comisario de seguridad de Temascalcingo fue levantado por delincuencia organizada y que su homólogo de Acambay pudo tener algo que ver. Ayer, yo creo que esto hay que analizarlo con detenimiento. La imagen del secretario de Seguridad Pública del Estado de México con un chaleco antibalas, con un casco que también utilizan los cuerpos tácticos para ir a atender un tema de lucha de gente del crimen organizado que está peleando la plaza de Naucalpan, así declarado por él. ¿Cuál es tu visión y qué responsabilidad tienen los municipios y cómo respaldarlos desde el Congreso local? Pues primero desearle mucho éxito a quien será presidente municipal de nuestra capital del estado, Ricardo.
porque llevamos décadas esperando un buen presidente o presidenta, que al sentarse en esa silla no enloquezca. De entrada, y no quiero perder tu espacio para hacer una denuncia ciudadana, en verdad la población de Toluca está desesperada. Sale de su casa en su vehículo y hay una policía municipal para detenerlos si tienen placas vencidas. Este gobierno municipal le preocupa más que le entren dineros a sus arcas que tapar un bache. No es posible. Entonces, redondeando esto y haciendo esta denuncia, pues hay que darle seguimiento a las entregas-recepción. Hay que atarle las manos también a estos funcionarios que aún se encuentran para que no estén pensando en estos meses en vaciar las arcas de los municipios. El OSFEM va a tener un papel muy relevante en esto, porque hay que revisar cómo dejan al municipio y los que entran, cómo lo reciben. Claro. Eso nos toca a nosotros, a la próxima legislatura, cuidar cómo van a estar las finanzas y detonando de ello, pues todos los temas. Como lo mencionas, el de seguridad, recordemos también que apenas hace unos días mataron a uno de nuestros regidores electos de Tultepec, y así como ese caso, pues no se ha dado respuesta ni al crimen que ocurrió en Jiquipilco en plena elección, ni lo que ocurrió en Amanalco con quien fue nuestro candidato, quien fuera nuestro síndico allá. En fin, así como agreden todos los días a cualquier persona y no hay un resultado, pues así tenemos que cuidar a toda la ciudadanía. Bien lo mencionas, si el secretario tiene la necesidad de portar un chaleco, pues es un mal mensaje. Es un mal mensaje de lo que está ocurriendo. En verdad, hay que atender el crimen organizado. Cada vez hay más reportes de que el que vende tortillas, pues hay que pagar el derecho de piso, el que vende refrescos, el que tiene una pollería, y se empiezan a acercar. Antes lo veíamos solo en el sur, ¿no? Ahora lo vemos en municipios ya, desde el centro hasta la zona norte, como San Felipe del Progreso. Tenemos muchos reportes donde los que quedaron como presidentes electos fueron ya llamados para que en su debido momento pues se ajusten con un porcentaje. Y pues hay silencio total y llevamos un año ya de este nuevo gobierno. Viene el informe y decir pues que así como hoy tenemos un partido hegemónico que ya ha demostrado que sabe ganar elecciones, hoy también tenemos gobiernos muy deficientes. Y entonces esa es una gran tarea a la cual pues hay que invertirle no solo esfuerzo, sino también prioridades. Antes de pasar a la ronda de conclusiones, preguntar tu opinión. Los presidentes municipales van a adquirir un tema complicado, que es en materia de seguridad. En muchos sectores no gusta hablar de ese tema, es un tema complicado. En el zona sur del estado más, los presidentes no pueden hablar de ese tema. Y los últimos sucesos. ¿Qué recomendación para los presidentes municipales? Tú fuiste secretario general de gobierno. Decía hace unos minutos la imagen del secretario de seguridad con un chaleco antibales en Naucalpan. ¿Eso es un buen mensaje para los habitantes del Estado de México? Yo creo que es un tema de la más alta prioridad. Y en mi experiencia debe de haber desde la titular la voluntad política de entrarle a ese tema. Hemos visto en otros momentos que si está ausente el titular, simple y sencillamente todo el mundo queda suelto. Y al quedar todo el mundo suelto, pues obviamente todo el mundo se protege a sí mismo y deja pasar. A mí me parece que el momento es muy oportuno para que con toda esa fortaleza ya demostró el partido hegemónico que sabe ganar elecciones, que tiene la confianza de la gente. Bueno, aprovechemos eso para un ejercicio de coordinación política estratégica y traigo a cuento el tema que se señalaba de la visión metropolitana. Alguna vez hubo una Secretaría de Desarrollo Metropolitano que tenía esa tarea
O sea, ¿cómo puede entenderse el tema de seguridad pública, el tema de agua y otros más en Valle de Toluca si no concurren Toluca, Sinacantepec, Metepec y San Mateo? Y deben de concurrir con una condición de respeto a su investidura municipal y de confianza en la autoridad estatal para que esto pueda caminar, pero se deben de dar las distribuciones de tareas correspondientes. Y esa visión metropolitana puede ayudar en mucho. Yo lo hice en el tema de seguridad, se dio la coincidencia de que había 4 o 5 mujeres presidentas municipales y algo se intentó. Ese tema de la visión metropolitana no puede estar ajeno al gobierno, no puede ser ajeno ni en Valle de Toluca, ni en la zona de Naucalpan, Cuautitlán, ni mucho menos en la zona oriente. Pero debe haber una voluntad política del uno. Si hay la voluntad política del uno, eso va descendiendo y los presidentes municipales, que son la parte más delicada. ¿Por qué son la más delicada? Porque tienen a su cargo tareas de prevención y de atención de emergencias cuando no tienen ni los recursos ni las condiciones, ni tampoco tienen el respaldo necesario. Porque se necesita el respaldo estatal y el respaldo federal para entrarle a algunas cuestiones. De otra manera, pues simplemente se deja pasar. Debe ser una visión y una política de Estado que puede ser el momento para que se asuma con esa responsabilidad. Miguel, ¿cuáles serían tus conclusiones? Hemos hablado de que estamos viviendo una nueva etapa política en el país, con una primera mujer presidenta de la República que el 1 de octubre entrará en funciones, la primera de izquierda, en un escenario de dominio legislativo, tanto nacional como federal. Estamos a un año del primer gobierno de Delfina Gómez Álvarez. Hemos hablado del escenario de los municipios. ¿Qué rescatar de lo que se ha conversado en esta mesa de análisis? Bueno, yo veo dos ambientes. Un ambiente nacional tironeado, jaloneado, que no solamente va a terminar en tribunales, sino pase lo que pase, va a haber una parte de la sociedad y una parte de la clase política que se va a sentir como parte de que le hicieron fraude en algún sentido, un fraude por cuestiones de ley, o ya no electoral, pero sí un fraude por cuestiones de ley. Entonces veo un ambiente nacional bastante enrarecido. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum, históricamente, independientemente, otra vez, si el escenario es de una sobrerepresentación o no, más allá de que estemos de acuerdo con eso, es la persona que entra a la presidencia de la República con más poder en la historia de México. Más poder que cualquiera de los presidentes de la República priistas en el momento de mayor hegemonía priista. Ojo, eso no es cualquier cosa y por eso yo insisto en que va a haber un cambio total en el sistema político mexicano a partir, por supuesto, del 1 de octubre. Claro. Por un lado. Por otro lado, yo debo comentar que este primer año de gobierno estatal me parece que sí ha marcado una nueva forma de hacer política en el Estado. Tenemos una gobernadora que no es una gobernadora ausente, que marca con su sencillez, su trato cálido, su trato humano, etcétera, una nueva forma de hacer gobierno. Pero sí veo un gobierno de buenas intenciones, pero al que le faltan literalmente acciones más contundentes que sean percibidas además. O sea, no solamente se trata de hacer las cosas, sino de comunicarlas correctamente para que la gente las perciba. También me parece que Morena estoy hablando como partido en el poder y que es el primer usufructuario de ese gran bono democrático ciudadano que le dio en las urnas en este 2024. Para Morena debe atravesar su prueba de fuego, su prueba de ácido, que es dar resultados en todos los niveles de gobierno, pero específicamente en el gobierno del Estado y en los gobiernos municipales, particularmente en los gobiernos con una dimensión social como lo tiene la capital del Estado. Sí. Y mis últimos dos apuntes. Primero, creo que esta Cámara
Por eso decía que son dos ambientes. Nacional y local. En el caso de la Cámara local, yo veo muy buenas condiciones de gobernabilidad, lo vuelvo a decir, no hay problema. Las condiciones son favorables para que la gobernadora pueda construir buenos acuerdos al interior de su grupo político y con las fuerzas al exterior. Y sí, efectivamente, Morena no interpuso recursos por el tema de los diputados, pero a lo que yo me refería específicamente es que hay un tironeo por la coordinación de los diputados locales del Estado de México y que más allá de que eso se va a resolver y que va a quedar más como una anécdota y que quien sea el coordinador a final de cuentas va a poder construir con la gobernadora. Y el último dato, ¿qué me parece que en este primer periodo ordinario de sesiones es muy importante buscar, porque los municipios lo necesitan, iniciativas que favorezcan los acuerdos y los proyectos metropolitanos? Yo insisto mucho en eso. Hoy ya no hay manera de hacer buenos gobiernos en el Estado de México sin tomar en cuenta a los vecinos y sin tomar en cuenta el acuerdo con otros órdenes de gobierno. Oye, no impugnaron los demorenistas, aunque existe la acusación pública del senador Higinio Martínez Miranda de que sí hay gente de Morena, posiblemente el gobierno, que trató de maniobrar para dejar fuera a Mauricio Hernández, que buscaba ser el coordinador de la bancada. Entonces, sí no hay en la práctica medios de impugnación promovidos por Morena, pero hay una acusación directa de un personaje político que conoce muy bien. Ricardo, muchas gracias por estar en esta mesa de análisis como siempre. ¿Cuáles serían tus conclusiones de lo que nos platicamos hoy y un mensaje para los toluqueños que nos ven? Primero, coincido plenamente, estamos en un momento trascendental de la vida política del país. Se ha consolidado un proyecto político, se construyó una segunda etapa que creo que va a ser muy rica. La doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que ha dado una primera gran muestra en el nombramiento de quienes la van a acompañar en su gabinete. Un gabinete que ha dado tranquilidad a los mercados internacionales, un gabinete integrado por personas de reconocida trayectoria en cada una de las áreas en las que han sido designados. Nos pueden gustar uno o dos o no, pero lo cierto que en general ha sido un gabinete muy cuajado y que yo creo que va a tener muy buenos resultados y le deseo mucho éxito. Creo que es una persona ideológicamente muy bien formada, Claudia Sheinbaum, que tiene un horizonte claro hacia dónde tiene que caminar. Y creo que lo ha estado demostrando en los diversos cargos en que ha tenido una responsabilidad y hoy tendrá la más alta responsabilidad que puede tener cualquier mexicano, cualquier mexicana, que es conducir los destinos de este país. Evidentemente que ese cambio impacta a todo el país, impacta en el Estado de México, determinará también la forma en cómo se relacionará el gobierno del Estado de México con la Federación. Creo que ahí tenemos que ayudar todos a la maestra Delfina a que la relación que la tiene buena con Claudia, pero también de influir mucho en las personas del gabinete para hacerles ver una realidad inobjetable por la que cruza el Estado de México. El Estado de México sí es el más poderoso, sí es el más grande, sí es el más poblado del país, pero también requiere más recursos para atender los problemas. Tenemos graves situaciones en materia de asuntos metropolitanos que no hemos podido conciliar porque no tenemos asideros constitucionales y legales que hay que tratar de inventar. Hay por ahí un resabio, por cierto, en la Ley Orgánica Municipal y en la propia Constitución del Estado de México, en que los municipios pueden convenir acciones sin necesidad de la intervención ni del gobierno federal ni del Estado, y creo que hay que promover desde el gobierno del Estado estos acuerdos intermunicipales. Estoy de acuerdo también en que la maestra Delfina ha hecho una extraordinaria labor en el primer año de gobierno, al menos mucho mejor que sus antecesores. Tenemos desde hace 18 años a una gobernadora que en su primer año de gobierno en todas las encuestas está por arriba del 50% de aceptación de su gobierno, y eso no lo veíamos hace ya más de una década. Por lo tanto, creo que va bien. Creo que siempre el primer año es complejo en cualquier administración
del Estado, vendrá lo mejor, sin lugar a dudas. Ya está a tiempo de que los proyectos que sin duda están en marcha cuajen en beneficio de todas y de todos, y que sí, haya un cambio desde la forma de hacer gobierno, desde la forma de atender al ciudadano, hasta las acciones concretas de desarrollo para todas y para todos. Y yo te agradezco mucho, Alan. Muchas gracias a Ruth, a Miguel y al profesor Fren, su participación en esta mesa. Muchas gracias. Ruth, ¿cuáles serían tus conclusiones? Nada más decir que quizá también sería importante que las próximas legislaturas federales analizaran pues la viabilidad de regresar al Fondo Metropolitano, que algunos presidentes municipales han dicho que se requiere y que por, no sé si por temas financieros o políticos fue eliminado. Muchas gracias por, como siempre, y ¿cuál sería tu conclusión? Pues no dejar pasar también este espacio para mencionar lo significativo que es y lo simbólico que ha sido el escuchar por primera vez la palabra presidenta, la palabra gobernadora, diputada, presidentas municipales, y que quien será nuestra presidenta de la República lo haya mencionado, que se diga con A. Eso en lo simbólico significa mucho, porque es histórico lo que vivimos. Lo que vamos a vivir en lo subsecuente de tener a una mujer presidenta de la República nos obliga a que esto se dé en todos los ámbitos, y habrá que estar cuidando que no crean quienes van a entrar en funciones en las presidencias municipales, que pues es a contentillo el ver si hago también mi administración con paridad del 50% mujeres, el 50% hombres, sino que realmente lo estemos viviendo. Con ello también vamos a estar viviendo el que ya no va a haber excusas. En esta ocasión vamos a tener gobiernos municipales emanados de Morena, gobernadora de Morena, presidenta de la República de Morena, diputados y diputadas, senadores en su mayoría de Morena. Ya no hay enemigos ocultos, al menos que los estemos inventando. Y para ello, Movimiento Ciudadano será una gran oposición responsable. Acompañaremos en todo aquello que vaya a beneficiar a solucionar los grandes problemas y cotidianos de la población, y también oponernos a lo que vaya contrario a la ley, como lo que hoy estamos viviendo, de hacer valer que cada voto de cualquier persona valga lo mismo. Vamos a ir hasta el final con los recursos de impugnación, vamos a esperar los tiempos ahorita que determine el INE, los tribunales, porque el Movimiento Ciudadano, pues nunca hemos sido callados, calladas, tampoco somos timoratos, y siempre con la Constitución en mano para ir a defender lo que legalmente nos corresponde. Lo que sería importante ir analizando en las próximas semanas si ya se clausura la narrativa política del tiempo de las mujeres, porque hay espacios del poder público en los que llevan que para todo ahora tiene que encabezar la mujer. En el Estado de México viene la renovación del Poder Judicial, de la Autónoma Mexiquense, la titularidad del OSFEM, viene el órgano garante de la protección de los derechos personales, de los derechos de datos personales, viene Comisión de Derechos Humanos, y también hay una narrativa que ese es el tiempo de las mujeres, pero quieren trasladarlo a cualquier cargo de espacio público, y pues también se está dejando de lado pues el papel de los hombres. Yo creo que es un tema que se debe... Hemos tenido grandes avances, pero la narrativa no puede caducar mientras no tengamos a mujeres en el poder con poder. Eso es lo que también nos falta. 13 mujeres gobernadoras este año. Veamos también cuáles han sido los avances de estas mujeres trabajando para mujeres. Por eso digo, la narrativa no concluye aquí. Mientras también nos empoderen los temas que realmente le afecta a una mujer, como vamos a pelear el que una mujer gane lo mismo que un hombre. Ok. Efraín, pues muchas gracias como siempre por participar en esta mesa. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Traeré yo a cuenta una anécdota que me ocurrió el siglo pasado para actualizar un poco mi comentario. Cuando en mi vida universitaria recibíamos a personajes de otros países, lo primero que nos preguntaban era si teníamos correo electrónico, e inmediatamente nos preguntaban
el índice de alfabetización. Esos eran para ellos dos indicadores muy importantes. El correo electrónico, bueno, pues lo veíamos solo en algunas revistas. ¿Por qué traigo a cuento ello? Porque lo que no se mide y se planea para ser medido, de nada sirve. Yo creo que hay en el Estado de México, y me voy a limitar a esta parte, las magníficas condiciones de una aceptación de una gobernadora con una forma diferente de hacer gobierno. Pero yo quisiera que esos indicadores de percepción se acompañen de valores, por ejemplo, del IDH, ¿sí?, de los indicadores de seguridad, de los indicadores, ¿sí?, ambientales, de todos aquellos indicadores que me dejen ver de que finalmente la democracia está contribuyendo con números duros a mejorar las condiciones de la sociedad. ¿Y por qué? No basta que la sociedad esté contenta con su gobierno, si va a tener los problemas que tiene actualmente. ¿Por qué no aprovechar que está contenta con su gobierno para entonces sí adiestrar, articular su aparato administrativo coordinado, insisto, con los presidentes municipales para que trabajen de la mano y los mexicanos tengan mejores condiciones de vida? Eso es lo que justifica la razón del gobierno y del Estado. ¿Qué resultados? Que haya resultados. Pues muchas gracias y hasta la próxima.